Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap, hemos citado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que salimos por Instagram, por Facebook Live, y el programa de hoy es el 455. ¿Cómo está mi equipo? Hola, Mónica. Hola a todos. May, Hola a todos. Lili. Hola, ¿cómo están? Y yo bien, pero hoy me tengo que ir enseguida, así que les dejo el tema para que ustedes lo desarrollen. Hoy vamos a hablar de algo que puede pasar desapercibido, encandilado por el encanto que lo encubre muchas veces. La resaca de la manipulación, que a mi entender es un malentendido de obtener la atención de otro, creyendo que de ese modo me voy a hacer más atractiva. Hay una resaca emocional que sigue a todo intento de manipular. La sensación de vacío, de desvalorización y desconexión interior que queda después de haber logrado algo por medio del otro, porque es usar la energía del otro a mi favor. Durante muchos años creímos que manipular, ya sea con seducción, con culpa, con debilidad o con razón, era una manera de sobrevivir. No sabíamos que era en realidad una verdadera forma de pérdida. Pero ¿de qué pérdida se habla? De la pérdida de autenticidad, del poder interior y de una verdadera conexión con el otro. Manipular parece habernos dado resultados porque muchas veces conseguimos lo que buscábamos, pero nos deja deshidratados de alma, raquíticos, necesitados cada vez más de hacer más esfuerzo para obtener menos amor. Y cuando pasa el efecto de la manipulación, como la resaca del alcohol, queda la conciencia amarga del vacío, la vergüenza o el cansancio existencial. Un tema re lindo para meterse con todo. Les mando un beso enorme y me retiro. Me espera el teatro. Un beso enorme. Chao Que a la todos. pases lindo. Que te diviertas. Bueno, leo yo acá un poquito y siguen después ustedes. ¿Cómo no? Para desarrollar el tema. Sí, La Normita. manipulación como mecanismo de defensa. En la infancia, manipular fue muchas veces la única forma de obtener atención, afecto o seguridad. Aprendimos a leer el clima emocional y adaptarnos a lo que el otro necesitaba o esperaba de nosotros. Pero en la adultez, ese hábito se vuelve tóxico. Ya no es una manera, una defensa, sino una forma de perder
nuestra verdad interior. Buen tema. Estás silenciada, Mónica. ¿Estás silenciada? Sí, ya está, ya está. Bueno, sí, ahora sí, ahora sí. A mí me toca este tema porque yo que fui asmática desde muy chiquita, después de 1 o 2 años notaba que cuando yo tenía un ataque de asma mis padres dejaban de pelear. Entonces, a veces hasta no era fácil provocarlo, pero a veces me lo hacía como, ay, 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 sí, no, así salían corriendo, dejaban de pelear. Eso es en la infancia, pero después en la adolescencia, en realidad manipular es porque se manipula, porque se siente muy profundamente que no somos merecedores. Entonces, si pedimos a alguien algo directamente con la verdad, parece que no nos lo va a dar. Entonces entramos en lo que es el juego de la manipulación. Ujú. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, Sí, clarísimo. sí que se entiende. En mi caso, como mi mamá era tan violenta, en el único momento en que bajaba un poco los decibeles era cuando yo estaba enferma. Bueno, más o menos. Entonces estaba enferma a cada rato. Y a veces, viste, cuando estaba con un poco de fiebre, entonces ella me cuidaba, me atendía y ya no me trataba mal. Me acuerdo que una vez agarré el termómetro y lo puse al lado de la lamparita del velador para que subiera Bien. y ella creyera que yo seguía con fiebre, para estar un día más que atendiéndome con amorosidad como que no lo hacía cuando yo estaba bien, ¿no? Así que si eso no es manipular, Y lo que nos costó, porque no era fácil. no, porque yo sabía que estaba haciendo algo Y indebido. yo también sabía. Y eso a mí por lo menos me ponía como con miedo, me sentía perseguida, veía a ver cómo me miraban, Claro, porque, porque no Sentía que te iban a sabe, descubrir. claro, no claro, me van a sabe que, descubrir, aparte cuando uno es chico tiene tan poca defensa para decir, seguro. bueno, ¿cómo salgo de esta? Es, no es fácil. Yo quería decir que yo hice lo mismo de la lamparita, pero con tan mala suerte que la acerqué mucho y Se te rompió el termómetro se rompió, así que estuvo Claro, muy corta la pata mi mentira. Pero yo pienso que de ahí viene esta cosa que cuando somos grandes somos estas legiones de pobres de mí, que andamos como consiguiendo el afecto a través de dar lástima, de que ser eso es víctimas, horrible, ¿no? de ser Pobrecito, víctimas. nos decían, pobrecita, pobrecita. Pobrecita, sí, Claro, entonces uno se hacía la pobrecita, pobrecita y a veces tan flaquita, pobrecita. claro, y a veces era como un artificio de una, ay, no, no, mamá, me duele, o me pegó, me sacó, señorita, me empujó, una sucesión de cosas. Había estado buscando en el diccionario cuando supe cuál era el tema, y entonces encontré que manipular viene del latín puñado o manojo, tener Ajá. algo que se puede influir o hacer con las manos, como que puede ser desde la magia hasta tener en un puño, ¿no? Estaba pensando. Y tenerlo en un puño es así. Es como la máxima de la manipulación. Y después me llevó a mí a pensar un poquitito de adulto cómo manipulamos cuando decimos, ay señorita, usted que es tan amable, no me podría resolver, que es una manipulación para obtener beneficio. O Mira, señor, no yo, me traería, usted que es tan simpático, no me traería un poquito de limón para la Coca-Cola, lo usamos en la vida diaria ujú. eh, creyendo que somos encantadores, hay un montón de manipulaciones hasta en lo más pequeñito, ¿no? Marisa, sí. Gracias. Sí, yo quería decir que, bueno, que yo noto que los niños, y seguramente yo de niña también, ¿no? Los niños muchas veces lloran o encuentran que es una manera para obtener lo que quieren, ¿no? Todavía sin conciencia de que tal vez
se sienten insuficientes o no merecedores de lo que quieren, sino que es Claro, una sí. manera de conseguir algo. Es decir, si lloro, consigo, ¿no? Entonces ahí está muy claro que lo aprendemos de chicos, sí, sí tenemos esa posibilidad de que nos enseñen, o de grandes lo tenemos que aprender por los propios medios, que es el límite que pone el no. Ujú. Porque, por ejemplo, me pasó con mi hijito, era muy chiquito, y entonces él quería algo y yo le decía no, y él lloraba y yo se lo daba, yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Entonces un Mm. día pasó otra vez y yo le dije, no, te dije que no, y él me dijo, ¿lloro? Mirá que lloro, ¿eh? Y ahí dije, Ya. wow. Y era muy chiquito. Claro. Bueno, él mismo, ya de más grande, se hizo consciente de su manipulación, su hermana lo mismo, pero cuando me tuve que hacer yo cargo de la mía, siendo una Mm. adulta, Sí. me impactó. Yo no podía creer, como dice Inés, y yo que creía que era una libélula, yo no podía creer la manera inconsciente y efectiva en la que De era capaz de manipular al otro. manipular yo misma, ¿eh? Terrible, terrible, terrible. Y pensaba hace un rato, antes de empezar el programa, cuando leía, digo, qué tabú que es todavía, ¿no? O por lo menos para mí, el tema de la manipulación, porque uno siente que tiene que estar atento a la manipulación del otro, pero sin embargo creo que uno tiene que estar atento a la propia manipulación, Por supuesto. porque lo que trae luz a eso es la conciencia, ¿no? Es entender que no es la manera adecuada de obtener lo que quiero, pero para eso también tengo que aprender a escuchar los no Y y a, soportarlos. y a frustrarme y a traspasar la Sí. frustración. Yo pensaba que es muy gracioso, pero no, nosotros hablamos de la manipulación humana. Los animales manipulan. Sí, total, Y También, porque aprenden de también. los dueños. total, total. Aprenden de los dueños. Tengo Así un que gato con ese será- apego patológico. Sí, mi perrito Bien. también. Yo también tengo un gato y con un apego patológico. Bueno, pero son animalitos de codependientes en Yo, recuperación. Sí, de una codependiente en recuperación, sí. yo soy la que tiene el apego. Claro, yo tengo que trabajar el no a mi mascota si se vuelve Por tóxica supuesto, conmigo. por Tal supuesto. cual. Él es Bueno, inocente, como un niño, Y eso. cuando uno manipula ahora, se da cuenta, es terrible la sensación de vacío que da y de de no culpa. merecimiento, ¿no? Y de culpa, porque decir, ¿cómo? Sí. ¿Por qué hice esto? Lo hice de esta manera y no lo hago de otra. Por ejemplo, yo en la asociación médica, que dábamos un curso, un día viene la secretaria del curso con bombones para las empleadas. Le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, Ajá. traigo bombones para que me solucionen todo este pelote que son. Digo, mira, eso es realmente es como Un pedir soborno. sobornar es Claro, sobornar. claro. No, pero ¿qué sobornar? Que se coman las chicas, nos ayudan con esto. Y le dije, mira, yo no acepto, regaláselo, pero yo no acepto que se soborne a nadie para hacer un trabajo que tiene que hacer. No es que me lo tiene que hacer a mí. Mm. Y es así, o sea, la gente tiende a manipular o sobornar, es más o menos lo mismo. Exacto, tal cual. Y peor Bueno, cuando hacemos esto que es, te lo hago por tu bien. Es como Así. cuando nos Ah, sí, eso atribuimos es que nosotros terrible. sabemos lo que es bueno para el otro. Ahí viene el amor de madre, a veces en unos envoltorios. A mí Yo me sé duele lo que más es que a bueno. vos. Eh, A mí me duele más que a vos. Sí. eso me decía mi mamá cuando me pegaba. A mí me duele claro, más que a vos. Y yo digo, no creo que le doliera más que a mí, Qué porque yo era la que bueno. recibía el golpe. Bueno, voy a recibir, hablando de recibir, a leer ¿Quién nos ha llamado? los mensajitos de los oyentes. Mirta Rojo nos dice, hola queridas todas, qué temazo. Beso a cada una. Silvia Contino, buenas tardes queridas compañeras. Y Carlos Quispe, hola, buenas tardes a todas. Gran tema del que me tengo que hacer cargo. Creo que el trabajo es estar conectado con uno mismo. Varias directoras que tuve están convencidas que hay que controlar y manipular por todos los medios posibles, dando órdenes o poniéndose en víctima.
Está bien controlar, tenés que controlar y manipular, Carlos, le decían. Eso me decían como algo muy correcto y es lo que se debe hacer. Tremendo. Tremendo que... Es que si no echamos luz sobre eso, si no despertamos la conciencia, bueno, es lo que vamos a tomar como válido. Si así nos enseñaron y logramos obtener lo que queremos a través de la manipulación, ¿cómo vamos a dejar de hacerlo? Moni. ¿Querés que no, que quieren que lea? No, no la levanté. Ah, no. tenías la manito levantada. Sí, pero entonces la voy a bajar. Claro. No, acá hay unos puntos. Sí, Sí, iba a leer, si querés que la lean, Norma. Podríamos leer uno cada una, por ejemplo. Dale. Seducción, culpa o victimismo. Victimismo. 3 caras de la misma moneda. Todos los modos de manipular buscan lo mismo, controlar la respuesta del otro. Y cada uno nos desconecta más de nuestra esencia. La seducción nos disocia del cuerpo real. La culpa nos encadena al pasado. El victimismo nos niega la fuerza. Es así, a reflexionar este punto. Sí, incluso pensaba esto de la respuesta del otro, ¿no? Me ha pasado de entablar una conversación con alguien que en teoría iba a tener un determinado tenor y resulta que me di cuenta que estaban intentando, como digo yo, darme vuelta a la tortilla, ¿no? Digo, pero si vos me ibas a pedir disculpas a mí porque te habías comportado de manera indebida y estábamos de acuerdo en eso, ¿cómo es que de repente yo te tengo que pedir disculpas a vos, ¿no? Pero digo, a veces no es fácil detectarlo eso. Tenemos que verdaderamente estar muy lúcidos porque obviamente el que ya aprendió a manipular, bueno, pergenia su La estrategia. la perfecciona con Claro. el tiempo. Y ni hablar si nos sentimos culpables, si nos sentimos insuficientes, si nos agarran en un momento de vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, a mí, una terapeuta, tengo la fortuna de que me haya hecho dar cuenta de que yo también estaba manipulando a alguien para hacer lo que yo quería, digamos, ¿no? De la que sin lugar a dudas era algo bueno. Mirá todo lo que uno se autojustificaba, pero si era algo bueno, pero si era algo para progresar, pero sí, pero el otro no tenía derecho a decir no, ¿no? Es decir, se disfraza de muchas máscaras el ego para lograr lo que quiere. Siempre se disfraza de Dios. Lili, está silenciada, Lili. Silenciada, Lili. Que me he dado la cana a mí misma en el sofisticado uso del humor para manipular. Oh, Entonces, el otro día lo contaba. Una vuelta lo llamé a mi hijo y le digo, hola, mi amor, te llamo porque me imagino lo preocupado que debes estar por saber cómo estoy. Era una... Él se rió, digamos que me Sí. dijo, mamá, yo sé que estás bien, no enganchó, pero el mecanismo mío, además de Bueno, yo también gracioso, manipulo por era él. totalmente extorsivo, como Ujú. diciendo, a ver si me llamás, mira si mamita se moría y vos no lo llamabas. Esas cositas me he sorprendido yo a mí misma muchas veces, con Bueno, esa. el humor es un arma bárbara para manipular. Totalmente, la ironía, el humor, todo eso es un arma muy potente. Como bueno, escorpianas lo sabemos. Yo tuve que esto trabajar mucho para poder cambiar ese aspecto. sí, o esto, ay, bueno, te lo dije en chiste, no, no, no. Ah, No, pero en no. mi Lo que casa se se dice en discutía, chiste pero también bien. se dice, ¿no? Lo que se dice en Era todo con chiste, sentido del humor. no, pero también se está Claro, diciendo algo, ¿no? Es decir, si Claro. es un chiste, primero nos reímos los dos. Si es un chiste, nos claro. tenemos Claro. que reír. O sea, verdaderamente tiene que ser gracioso para todos, si no deja de ser un chiste, ¿no? Y por otro lado, daría la sensación de que me estás diciendo a través de ese chiste, entre comillas, lo que no estás pudiendo decirme de manera auténtica, tu De manera verdad, ¿no? frontal. Exactamente, y hacerte cargo de lo que eso implica, ¿no? Sí. Ahí hay otro punto, no sé si Leo lo punto ese, ¿lo leo? querés leer Dale, vos, sí, la dale, resaca Moni. emocional. La resaca emocional. Después de manipular viene el bajón.
la ansiedad, la autocrítica, el vacío y la sensación de no merecer amor. Ese malestar no es castigo, es el llamado de nuestra alma pidiendo autenticidad. Es Sí. cierto. Honestidad en realidad. Sí, Claro, tal cual. yo me acuerdo un momento, porque siempre digo que a partir de este trabajo interior que hacemos, es cierto que el testigo interior, el meditador interior, el autoasistente interior, no importa la teoría que utilicemos, pero siempre en definitiva es el sí mismo que, como dice siempre Inés, desde una atalaya nos observa y desde la intuición nos advierte. Cuando podemos tener ese sentido de la intuición más aguzado, ¿no? Y estamos en eje, verdaderamente esa voz interior nos dice, no es por acá, no es por acá. Y me pasó en algo que podría ser una nimiedad. Me pasó de ir a comprar a una panadería. Mirá cómo el ego también disfraza de señales lo que quiere conseguir, ¿no? Porque yo le quería llevar a una persona y a sus hijos, yo quería entrar ahí, digamos, ¿no? A esos vínculos que me estaban vedados porque no era el deseo de la otra persona. Y voy a una panadería y encuentro 3 pastelitos de batata y todos los demás de membrillo. Y yo dije, ¡ay, qué justo! Esto es una señal. Son todos de membrillo y estos 3 de batata. Entonces los voy a comprar para llevárselos. En el momento en el que los estaba comprando, algo muy dentro de mí me dijo, Maisa, así no. Maisa, así no. Compré los pastelitos y me los terminé comiendo yo, porque claramente el otro me dijo, no, no. Y la verdad siento vergüenza todavía por lo que cuento, pero lo cuento porque lo cierto es que no escuché esa voz interior que me estaba diciendo, así no es. Y cuando me encontré con esa verdad, que yo ya sabía en realidad, me agarró ese vacío y esa sensación de angustia de, claro, no me quiere, no quiere que esté ahí, no quiere. Pero por suerte o por recuperación pude entender que lo que el otro no tenía era el deseo de que yo estuviera ahí. Y era tan legítimo como el deseo que tenía yo. La diferencia es que yo no estaba pudiendo hacerme cargo de su no. De eso. Exacto. Entonces digo, cuando vi los 3 pastelitos de batata, mi ego los disfrazó de señal. ¿No? Digo, aprendí tanto de eso, aprendí tanto que juro que cada tanto cuando me pasa algo por el estilo, algo dentro de mí escucha a esa voz interior que dice, no, así no, por este lado no es. A mí Claro, me es que, pasó, sí, perdón. no, a mí me pasó una vez que me acuerdo para un domingo de Pascua, que mi hijo iba a almorzar con la familia de la novia y a mí no me habían invitado desde ya. Y yo la mamá la conocía poco, ¿no? Pero digo, la voy a llamar y la voy a saludar por Pascuas. Para crearle culpa. Para que me invite. Claro, Llamó tu que a lo mamá. mejor me va a decir, ¿estás sola? Sí, estoy sola, porque estaba sola. Bueno, y agarré el teléfono. En ese entonces usaba el teléfono de línea, agarré el tubo y cuando voy a marcar, digo, ¿qué estoy haciendo? Me acordé de los 3 pilares de la espiritualidad. ¿Verdad? Humildad, no Claro. estoy siendo humilde porque yo, viste, tengo que estar ahí. Tenés una segunda intención. No Exacto. estoy siendo auténtica porque voy a mentir saludándola si yo no tenía tanta confianza con ella y no estoy siendo transparente, o sea que estaba manipulando. Entonces agarré y corté. Y me felicité de haberme dado cuenta antes de hacerlo, porque eso era una flor de manipulación. Llamarla esperando que me invitara. Ahora, chicas, qué sanador que es poder hablar de esto, Absolutamente. sacarlo de debajo de la alfombra y hacernos Claro. cargo del tabú y de la vergüenza que sentimos
No, Tanto por trabaja, por supuesto. ejemplo, Krishnananda la vergüenza, ¿no? De la codependencia a la libertad en su Sí, libro, porque yo voy aprendiendo que cuando puedo enfrentarme a mi vergüenza sin juzgarme, me puedo mirar con más ternura, con más compasión y entender que soy un humano o una humana en proceso, ¿no? un Siempre proceso. en proceso y en crecimiento. Y lo agradezco, agradezco a la vida esa posibilidad. Lili. Lo que Eso, quería acotar es que cuántos malos entendidos o malentendidos, mejor dicho, que nos habitan, ¿no? Porque muchos de estos ardides, nosotros o yo personalmente en algún momento los hubiera considerado un rasgo diplomático, acceder a algo con diplomacia, pedirlo mm, con cortesía y una volea así, que en realidad el espíritu de eso es acceder a la respuesta del otro, es control sobre el otro para obtener lo que yo La deseo. respuesta que yo quiero. Claro, eso no es diplomacia, eso es una truchada en realidad, lo que no quiere decir que uno no sea cortés, que sea educado y que sepa pedir lo que necesita, pero esto es aplicable a todas las relaciones, se usa en el trabajo, se usa en la Totalmente. familia y en la familia muchas veces yo lo he vivido en esa cuestión de los roles, que donde hay uno que puede y otro que no puede, qué sé yo, con esa cosa de que por tu bien te voy a ayudar, pasar por encima del otro, inferiorizándolo, con las mejores intenciones, ¿no? Ay, sí, total, claro. Eso, que es tan delicado ese Y tema, yo quería agregar que también un arma de la manipulación es culpar al otro, hacerlo sentir culpable. tal cual. Total, sí, Mirá claro. lo que me hiciste, porque entonces yo que, La ¿no? libélula, Y lograr cosas por eso, por la culpa que uno proyecta en el otro, ¿no? O claro. sea que también son los elementos que usamos dentro de la manipulación. Es- Acá hay otro punto también para leer. ¿Querés leerlo vos, Perdón, Marisa? sí, El- pero quería decir algo antes, que lo sí, leímos pero que no lo desarrollamos, que es el tema de la seducción y cómo nos disocia del cuerpo Mm, real. Esto de estar en una pose determinada, tanto hombre como mujer, por supuesto, y utilizar el propio cuerpo y la propia seducción, porque a veces la seducción ni siquiera es con un fin sexual, ¿no? Sino para obtener otra cosa. mm, Pero mm. esto de que nos disocia del cuerpo real y de la autovaloración, ¿no? Porque seductor o seductora no es precisamente el que está impostando, sino el que es auténtico, ¿no? Bueno, qué poder se tiene a través de la seducción, ¿no? Bueno, leo el siguiente. eso. Recuperar el poder interior. Nos Dejar falta de una, manipular. la de arriba. la resaca. No, lo No, leíste vos, Moni, ese. no, yo ¿O leí no? La la resaca. seducción, culpa y victimismo. ¿La resaca emocional la leímos o no? No la leímos. A Sí, lo ver. leíste vos, Moni. Ese malestar no es castigo, es el llamado de nuestra alma pidiendo autenticidad. Lo leo de nuevo. Yo La creo resaca, que leí seducción, culpa o victimismo. bueno, la Creo resaca que emocional. Después de manipular viene el bajón. Ansiedad, autocrítica, vacío y sensación de no merecer amor. tenés razón. Ese malestar no es castigo, es el llamado de nuestra alma pidiendo autenticidad. Bueno, Y el tenés siguiente razón, dice, Maísa, ¿qué? que tenés razón, lo había leído. El siguiente dice recuperar el poder interior. Dejar de manipular no significa dejar de influir, sino hacerlo desde la verdad. Claro, La sin segunda recuperación, intención, perdón. exacto. Mm. La recuperación comienza cuando me atrevo a decir lo que siento y necesito sin adornos ni disfraces. El otro deja de ser un medio y se convierte en un encuentro. Tal Moni. cual. Qué hermoso. Hermoso. Pero fíjense qué interesante, porque esto tendría que ser un, hacer un curso para que los líderes
líderes aprendan esto. Sí. Porque si no vemos todo, desde la política hasta el vecino de la esquina, cómo se manipula, y cómo los líderes no entienden que no es necesario, ¿no? Que se puede hacer con la verdad y con la humildad. Es lo que desearíamos todos escuchar, ¿no? Sí, cuando esto decía, no significa dejar de influir, pensé lo mismo. Digo, claro, para los líderes de cualquier lugar que sea, ¿no? Yo digo, bueno, la diferencia entre un líder negativo que manipula, ¿no? Y un líder positivo que desde una verdad influye con su pensar y con Con su amor en ejemplo, los con amor, otros, exactamente. Influir con no amor es en los otros. mala palabra, ¿no? Depende de cómo se lo haga. Había dos fotos que me llegaron hace tiempo que me quedaban muy grabadas. Una era, había 4 o 5 perros, en la nieve. Entonces uno hace así y abre un pozo de agua. Entonces van todos a tomar y lo saca corriendo, corriendo y corriendo. Uno de los perros va hacia otro agujero e invita a que vengan todos a tomar del agua. Claro. ¿Se entendió? Sí. O sea que un líder busca el bienestar de su grupo, no Claro, el bienestar pero si propio. nos apegamos al resultado, Bueno, y además un líder positivo comparte lo que aprende porque le ha servido para exacto, ser feliz, ¿no? No adoctrina. exactamente, Un líder positivo no adoctrina, comparte sus ideas, ¿no? Propone. Normi, propone. Sí, quería decir que se sumó a los oyentes Silvio Iramaín, que nos manda saludos desde Catamarca. Y Silvia Contino nos agrega, excelente, todo lo que comparten, estoy ahí, pero con el grupo cada vez se atenúan esas conductas. Y Carlos Quispe también nos agrega, la creencia de que tenemos poder sobre otros la aprendimos en la infancia y la desarrollamos a lo largo de toda la vida con apoyo social. Controlar y manipular parecieran valores importantes en nuestra sociedad. Y Samantha Volpi, hola chicas, qué buen tema el de hoy. Quien es manipulador triunfa en grandes corporaciones. Así es como se naturaliza. El extremo de la manipulación es la psicopatía. claro, Claro. Claro, Y exactamente. lo que me viene a la mente es que el que manipula o los que manipulamos, de Sí, alguna sí, manera colonizamos al otro, es como que le Exacto. claro. anulamos su saber, su claro. voluntad, es como yo sé lo que es bueno para vos y es más, cuando deja de interesarle a uno pierde la empatía, el que manipula. Es empático cuando le conviene, digamos, solemos ser empáticos cuando nos conviene. Es un tema a prestar atención, ¿no es Sí, cierto? yo cuando te escuchaba, Lili, pensaba, claro, inoculamos al otro, ¿no? Y Claro. claro, es es Ahora, una, es una manifestación de un rasgo psicopático que todos tenemos sí, un y poquito. narcisista, ¿no? Y Ya en narcisista. distintos grados, Acá claro. cuando el texto dice el otro deja de ser un medio y se convierte en un encuentro, yo tomé nota de lo siguiente, digo, pero para eso necesito aprender que el otro tiene su propio deseo y que yo debo respetar el espacio del otro para que su deseo se manifieste y aceptar que puedo o no coincidir con el mío. Ujú. Vaya aprendizaje, ¿no? Parece tan fácil y sin embargo no lo es porque otra vez se nos pone en juego la autovalía. ¿Cómo que Es, el otro no quiere conmigo? ¿Cómo que el otro Claro. no quiere lo mismo que yo? A mí ¿Cómo no que me el otro, dicen que no, ¿eh? cómo que el otro no me elige? Claro. ¿Cómo que el otro No me elige. no me elige? bueno, voy a las preguntas porque Dale. así después pasamos a la visualización con Lili. Dale. Bueno, Preguntas para reflexionar y compartir. ¿Reconozco cuando manipulo para obtener algo que temo pedir directamente? sí. ¿Qué sensación queda en mí después de hacerlo?
¿Qué historia de mi infancia me enseñó que debía controlar para no sufrir? Pregunta. ¿Qué pasaría si hoy me mostrara con honestidad, sin estrategias? ¿Puedo reconocer cuando alguien me manipula sin reaccionar desde la defensa? Flor de preguntas. Digamos que sí. Digamos que Estamos sí, en pero a eso. veces te sacan todas las defensas. Miren, me Claro. pasó hace poco de tener una conversación con una persona muy manipuladora y yo estaba advertida de esa situación porque, bueno, porque me había dado cuenta y porque a través de mi terapia me pude armar para esa conversación. Y así y todo, intentó manipularme y casi piso el palito, les juro, y de repente todo eso, esa verdad se reveló ante mí, gracias a Dios, y pude poner el límite claro diciendo con firmeza no. Mm. A veces no se necesitan grandes disquisiciones, grandes justificaciones o grandes argumentaciones. A veces es claro y conciso, no. Y eso me protegió. Lili. Yo, había una persona con la cual yo interactuaba mucho, porque era alguien allegado a la familia, que tenía gran ascendencia sobre mí. Y cada vez que me proponía algo, yo hasta participaba del entusiasmo del otro y después decía, ay, otra vez mejoró. Otra vez ¿Qué pisé hago el acá? palito. ¿No? ¿Qué hago acá? Claro, otra vez. Hasta que un día empecé a usar eso que aplicamos siempre en los grupos, que es el, déjamelo pensar. Ah, Claro. sí. Yo no podía decir no de entrada, no pude durante mucho tiempo decirle no. Ah, la rabia que le daba el déjamelo pensar, no les cuento, porque claro, en esa pausa yo recuperaba el eje y después decía, ¿sabes qué? Lo pensé y no. Pero es todo un laburo, porque a veces yo participaba de esa rueda en la cual ya estaba convencida de que sí, y después hacía la cuenta y decía, ah, otra vez perdí, eran temas económicos, montones de cuestiones. Así que el déjamelo pensar es un buen intento. Sí. Mm. Darse tiempo. Bueno, a mí me pasó lo opuesto también, ¿eh? Me pasó que una persona no quisiera terminar una cuestión que había que terminar, pero legalmente, digamos, no era que se me ocurría a mí, y Mm. el déjamelo pensar se convirtió en una estrategia de manipulación de la otra persona Para Mm. hacer para... tiempo. Exactamente, pero ahí la justicia puso el límite y dijo, no, usted tiene que responder por sí o por no y hacerse Mm. cargo de las consecuencias. Exactamente. Y ahí la otra persona dijo, bueno, entonces sí. Digo, esto que también aprendemos en los grupos, ¿no? Que, bueno, la ley pone límite. Digamos que, o La ley debiera es ser Probable que evidente. así sea. la más poderosa de los límites, ¿no? Ujú. Bueno, voy a leer 2 mensajitos más y después Bueno, y pasamos a vamos la a la visualización. visualización para que nos dé el tiempo. Acá Marcela Mesa, a ver, justo se me fue. Marcela Mesa nos saluda desde Chile. Y Carlos Quispe pone, me cuesta admitir que he manipulado. ¿Cómo hacer para reparar? Ah, Bueno, bueno, a pensar. Grupo. déjamelo pensar, Carlos. Bueno, Lili, lees la visualización así, porque ya va a ¿Cómo no? ser la y cuarto. Sí. ¿Cómo no? La marea de la autenticidad. Cerramos los ojos, imaginamos que estamos junto al mar. La marea sube suavemente y nos envuelve hasta las rodillas. Cada ola representa una emoción que alguna vez intentamos controlar. El miedo, la necesidad de aprobación, el deseo de que nos amen. La observamos llegar y retirarse sin intervenir. De pronto,
sentimos que llevamos en las manos una máscara, la máscara de quien seduce, de quien convence, de quien controla. La miramos con ternura. Alguna vez nos protegió. Con un gesto suave, la dejamos caer al agua. La corriente la lleva y con ella se va el esfuerzo de aparentar. La marea limpia el rostro y debajo de esa máscara emerge nuestra expresión verdadera. El aire entra profundo y el pecho se abre. Podemos sentirnos livianos, reales, presentes. Ya no necesitamos manipular. Podemos confiar. Nos quedamos respirando esa paz unos instantes y desde ese silencio interior agradecemos el aprendizaje. Hemos atravesado la resaca y estamos regresando a la orilla del ser auténtico. Muy linda, Estamos. Preciosa. muy linda Muy visualización. linda, Sí. Gracias. hermosa. Gracias, Hermosa. Bueno, Muy hermosa. ¿Cuánto tiempo nos queda de Norma? Es nos quedan unos 5 minutitos más o menos. unos 5 minutos. Y 20. Bueno, Y 20, ¿no, Claudio? Ah, bueno. Bueno. Hay una meditación de Jorge Lomar que habla de las máscaras, justamente. Yo la encontré en YouTube hace unos cuantos años atrás, que habla justamente de ir dejando las máscaras, ¿no? De a poco. Es muy linda, la recomiendo. Muy linda. Para esto de volver al ser, ¿no? Porque en definitiva, a través de la manipulación y de esas máscaras, nuestro ego pretende conseguir lo que quiere, ¿no? Y en esa meditación él va diciendo, bueno, ya podemos soltar las manos, no tenemos que manipular ni controlar más nada, podemos sacarnos la máscara que pretende pertenecer o que pretende agradar y podemos encontrarnos con nuestra verdadera esencia, ¿no? Vendría a ser. Es muy hermosa. Estaba pensando que para poder hacer eso y soltar las máscaras es como que hay que invertir algo, porque por ahí nosotros buscamos ser para otros, ser queridos, ser reconocidos, ser vistos. Y en la medida en que vamos encontrando el centro y conociéndonos a nosotros mismos, podemos ir soltando máscaras y dejando y prescindiendo de la validación de afuera, o por lo menos que no sea tan importante. Acá entró Totalmente. otro oyente, mejor dicho, 2 oyentes. Le saluda Elvira, que escucha el programa todas las semanas. Gracias, Elvira. Y Juan Carlos de México, que también siempre nos escucha y interviene, nos dice: hola, buenas tardes, bendiciones para todas. Con la manipulación viene de la mano el chantaje. y sí, Qué buena pregunta. el sobornar. Claro, Sí. lo que decías vos antes. Chantaje emocional. Sobornar. Claro. Sí, si uno no tiene conciencia de eso, la escalada es, como dijo Moni, incluso es lo máximo de eso es la psicopatía, ¿no? Claro. El narcisismo psicopático. Yo pensaba que si uno tiene idea de que realmente nos conocemos, quiénes somos, ¿no? Desde que estamos en los cursos y en los grupos y todo eso,
uno puede acceder a una máscara como defensa, sabiendo que es una máscara. Exacto, claro. Exactamente. Porque No identificándonos. para algunas cosas nos sirve, ¿no? Para no estar siempre expuestos. Porque cuando uno Ajá. se conoce y no tiene máscaras, que está expuesto. Pero se puede poner una máscara de enojado cuando va al banco, pero saber que es Sí, una y máscara. no creerse la máscara, como dicen, Claro, que no no te creerse coma la el máscara, esa es la personaje. historia. Exacto. Ahí está. No identificarse con eso y eso no, pero que sea desde una verdad interior, ¿no? Con conciencia, De que una no sea, honestidad, de una claro, honestidad. exactamente, exactamente. Porque el ego, una de las cosas que a mí me trajo mucha claridad es entender que el ego no es ni mi enemigo ni está mal tener ego. Es decir, el ego es lo que nos permite vivir en este mundo, porque como decís vos, Moni, si nosotros fuésemos por la vida con nuestro ser a flor de Al piel, sin aire, defensa, claro. sin protección, seríamos extremadamente vulnerables. Y nos tomamos el subte, por ejemplo. Claro, con el ser al aire. No, Claro, no, señor, no es necesario. exactamente. El ego es necesario. El tema es que, bueno, no identificarnos con él, Bueno, ¿no? hay Entender que algunos autores como Roberto Pérez y Borja Vilaseca que dicen que en sí, realidad el ego se pone de manifestación cuando nacemos, porque cada uno nace con una herida de nacimiento y toda su vida es esa herida de nacimiento. Y el ego va a poner en práctica todo lo que colabore a que uno pueda hacer y trabajar su herida de nacimiento. Ah, mira. muy interesante. Muy interesante, sí. Sí. Muy interesante. Por ejemplo, Cierto. porque en el enagrama, los eneatipos, cada uno tiene su herida de nacimiento. Entonces, el 4 tiene la herida del abandono, por ejemplo. O el primero, el 1 tiene la herida de que no fue suficiente, que querían otro hijo, querían, no sé, o un varón o una nena. Claro. Entonces, es muy interesante. Yo he pensado a veces, no sé si tiene que ver con esto, que las personas a veces tenemos temas. Yo digo, mi tema, yo sé cuáles son mis temas de toda la vida, ¿eh? Yo mejoro, veo, qué sé, pero hay algún tema que me acompaña. Y lo he visto en otras personas también, qué sé yo, algunos el tema del abandono, como decías vos, o el tema de Las la heridas, ¿no? carencia. Hay un punto flojo que parece que fue una cursada, que viniste a practicar ese tema. Yo tengo que lo puso Inés en el grupo terapéutico nuestro, en la conferencia de Roberto Pérez sobre esto. Se los voy a mandar. Ah, qué Ay, por interesante. Sí, favor. sí, así lo ven. Vos lo tenés, Norma, ¿no? Creo que sí, sí, Ajá. sí, Bueno, sí. chicas, tenemos que irnos. Nos tenemos Ah, que ir, sin antes saludar y agradecer a nuestros oyentes. A ver, voy a ver si hay algún otro mensajito más, pero no. Bueno, entonces agradecemos a Mirta Rojo, Silvia Contino, Carlos Quispe, Silvio Iramaín, Samantha Volpi, Marcela Mesa de Chile, sí. Elvira y Juan Carlos de México. Así que muchas gracias. Muchas gracias Muchas para los gracias. que nos escucharon y para los que nos van a escuchar. Muchas Eso gracias. mismo. Bueno, ¿querés decir la oración, Mónica? De la Bueno, serenidad? Bueno, nos vamos con la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las aceptar. cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, Gracias, Moni. bueno. Hasta el miércoles. Buena semana para Gracias, todos chicas. y para Miércoles. todos los oyentes y los que nos van a escuchar. Bueno, que Muchas estén bien. gracias. Un abrazo. Gracias. Una-
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.